Buenos días, soy Nicolás Lucar, son las 10:09 de la mañana y esta es nuestra secuencia Caiga quien caiga, donde hemos decidido, como ustedes ya conocen, a los que nos siguen cotidianamente, a mantener los reflectores encendidos, porque una de las condiciones para que haya impunidad es que los periodistas apaguemos la luz, ¿no? De eso se trata, la oscuridad es el reino de la impunidad. Está con nosotros el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, a quien le agradezco su visita. Estamos en momentos sumamente críticos, si lo permite, antes de empezar la entrevista con usted, señor defensor del pueblo, está Fiorella Cruz, o Sofía Gallegos es la que está, claro, Fiorella Cruz está recorriendo, atormentando a los pobres alcaldes, ¿eh? Hoy es el terror de los alcaldes. Ella está en Lurín el día de hoy, pero Sofía Gallegos está en la sala penal, donde el señor Cuba tiene que enfrentar a la justicia el día de hoy. Cuéntanos, por favor, Sofía, ¿cuál es la situación? ¿Qué tal, Nicolás? Así es, información en vivo. Nosotras nos encontramos en la Sala Penal Nacional y es que hace 15 minutos aproximadamente llegó justamente el ex viceministro Jorge Cuba. Lo que nos indica personal interno de la Sala Penal Nacional es que hasta el lugar ha llegado el abogado Luis Peña y además también el staff de fiscales que está liderado por Hamilton Castro. Lo que se está haciendo en estos momentos es informando justamente la resolución judicial que establece los 18 meses de prisión preventiva. Son aproximadamente 15 minutos que la prensa sigue aquí a la espera, debido a que nos han indicado que posterior a la lectura de la resolución judicial, él va a ser derivado a la carceleta del Palacio de Justicia, donde él va a permanecer hasta que el Instituto Nacional Penitenciario defina el penal donde va a permanecer los 18 meses por los 18 meses de prisión preventiva, por los dos delitos, más que todo, lavado de activos y tráfico de influencia, que es lo que justamente se le acusa, Nicolás. Muy bien, Sofía, vamos a estar a la expectativa de lo que pasa en los próximos minutos, porque es lo que va a ocurrir en los próximos minutos, y precisamente está Jorge Cuba, el señor Luis Peña, abogado de Jorge Cuba, en la línea. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Señor Lucas, dígame. Lo que quisiéramos saber es cuál es exactamente la versión de su defendido con respecto a la situación que está atravesando en este momento. Señor Lucas, mire, en relación a la versión de mi defendido, eso recién se va a tomar ya acciones concretas una vez que él tenga conocimiento claro y preciso de los hechos que le imputa la Fiscalía y no lo traslade como defensa técnica para que tome la decisión que crea la más conveniente. Claro. A la fecha no hemos tenido una conversación fluida, minuciosa del tema, en primer lugar porque eran solo comunicaciones telefónicas y porque en el transcurso del día básicamente el procedimiento ha sido para que él sea recibido en el país por la policía y sea trasladado, ¿no? Y hay una serie de actos que se han firmado, pero no se ha podido todavía tocar los temas por los cuales él está siendo detenido en el país. Sin embargo, él anunció ya el día domingo en una comunicación telefónica con el programa Cuarto Poder que él se iba a poner a derecho y que iba a colaborar con la justicia, pero que lo que se entiende, sin embargo, es que él no se va a acoger a la colaboración eficaz. No, él tiene la voluntad, en principio, de colaborar con la justicia, ¿no? En todo lo que a él le compete en el tiempo que se desempeñó como viceministro, pero para ello necesita previamente conocer de manera pormenorizada qué es lo que la Fiscalía le imputa como delito, para sobre esa base él tomar la mejor decisión. Claro, digamos, pero de las conversaciones preliminares, lo que es claro, porque está acreditado, es que él recibió dinero de una cuenta de la empresa Odebrecht. ¿Cuál es la explicación que él da sobre ese dinero? ¿Era para él? ¿En realidad él era un puente para que el dinero termine en manos de otros? Nosotros no hemos podido hasta por la vía telefónica, señor Lucar, conversar sobre esos temas, porque son temas muy delicados que hay que conversarlo de manera personal y el teléfono no era la mejor vía. Y estando aquí en el país, como le repito, tampoco hemos tocado esos temas. Eso, finalmente él lo va a dilucidar, lo va a explicar, si es de una u otra manera, en el transcurso de los próximos días, ¿no? Una vez que él conozca de manera clara, con la presencia de sus abogados, qué parte de todos los hechos que se dicen y se conocen, a él le competen en relación a la función que tuvo como viceministro. Bueno,
Bueno, no le podría yo adelantar. Yo lo entiendo perfectamente y lo comprometo, doctor Peña, para que apenas se comunique usted con su cliente y tenga una versión más clara de cuál va a ser su postura ante el proceso, podamos estar en contacto con usted, podamos tenerlo acá en los estudios de Exitosa. Muchas gracias por atendernos, doctor Peña. Buen día, gracias. Muy buenos días. Bueno, así estamos y yo solamente quería agregar, ayer en la noche, IDL Reporteros publicó el mensaje de que ellos tenían la información, que en realidad le hemos recibido también otros periodistas. Es más, yo también he tenido acceso de una manera indirecta a una lista. A mí me han hablado de 203 personas involucradas en el caso. Ya no es solo Odebrecht, porque se refiere a información que no solamente proviene de la confesión de Odebrecht, del grupo Odebrecht, porque son 77 personas las que han confesado, sino también a información que proviene de las autoridades judiciales, del Ministerio Público y de la justicia brasileña, y que se relacionan con el tema de otras constructoras, OAS, Camargo Correa, ¿no es cierto? Queiroz y alguna otra más cuyo nombre no recuerdo en este momento. Es decir, esto es una cosa muy grande y la pregunta es que todo el mundo se hace: ¿es acertada o no es acertada la estrategia del Ministerio Público? Es decir, lo que ha dicho el doctor Hamilton Castro, y le transmito la interrogante a usted, señor defensor del pueblo, es, en Brasil el proceso ha llegado a su punto crítico con la confesión, ¿no es cierto? Con la delación, como le llaman los brasileños, delación premiada, que sería la colaboración eficaz. En el Perú va a empezar por ahí el proceso. Es decir, lo que dice Hamilton Castro es: yo voy a tener información que ya hubiera querido tener cualquiera al iniciar un proceso de esta naturaleza. Y por lo tanto no confronto con Odebrecht, sino acepto su colaboración. ¿Qué opina usted de esta estrategia? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo está? En relación a su pregunta, yo quisiera remitirme a una declaración que hicimos, o un comunicado que sacamos en la Defensoría hace 3 o 4 semanas. Nosotros en esa oportunidad, cuando todavía ninguna institución, ni la Procuraduría, ni la Fiscalía, ni el Congreso se pronunciaban sobre la situación del caso Odebrecht, la Defensoría planteó medidas urgentes, porque aquí no estamos hablando de coimas y sobreprecios, estamos hablando de una organización internacional del crimen, que además tiene apoyo del Estado o de los estados donde ha trabajado. Esto va mucho más allá, es de una amplitud y una invención y de un calado muy grande como para pensar que estamos hablando de delitos individuales. En ese contexto dijimos, uno, que se dé urgentemente un decreto de urgencia que tenga como propósito evitar que se sigan trasladando los bienes de Odebrecht y de las otras empresas que han celebrado contratos de asociación público-privadas. Además, que los bienes que ya se trasladaron, como el caso de Rutas de Lima, que se revisen, porque desde el punto de vista de la Defensoría no necesariamente han cumplido todos los procedimientos. Permítame redondear una idea más. Y adicionalmente señalamos que deberían tomarse de una buena vez ciertas acciones, ciertas medidas cautelares para garantizar los bienes, para evitar que los bienes sigan saliendo de la esfera patrimonial de las empresas, porque en la práctica eso es lo que está pasando. Se están sacando los bienes. Claro, en Rutas de Lima ya ocurrió, ¿no es cierto? O sea, Odebrecht le ha vendido Brookfield, me parece que se llama la empresa esta canadiense. Un fondo ¿no es cierto? Ahora, resulta que de Brookfield también son dueños ellos, o hasta hace muy poco tiempo, eran, si no los únicos, los accionistas mayoritarios, pero lo que era claro es que era una manera de, por un lado, tener caja, pero también podría ser interpretado como una manera de protegerse, ¿no es cierto?, de posibles embargos en el futuro, ¿no es cierto? Porque si no, ¿de dónde le vamos a cobrar la reparación? El punto es ese, pues. Creo que esto es casi de sentido común, no es solamente ya un tema de estrategia y de manejo jurídico. El punto es que si yo estoy negociando con alguien que sé que al final del día no va a tener patrimonio,
Yo lo que tengo que hacer es evitar, atajar de que escamotee la justicia sacando de su esfera patrimonial los bienes. Y eso es lo que dijo la Defensoría en su momento. Entonces, a la pregunta que usted me hizo inicialmente, ¿cómo vemos la actuación de la Fiscalía? Mire, nosotros como Defensoría no queremos pronunciarnos porque no es nuestro papel. Claro. No somos el Contralor, no somos el Poder Judicial, no podemos estar asignando imputaciones o responsabilidades. Pero lo que sí tenemos que hacer dentro del marco de nuestras competencias es decir, esto se puede hacer, esto se debería hacer. Y es lo que la Defensoría ha realizado. Ahora, yo he conversado en los últimos 3, 4 días con la prensa brasileña, representantes importantes de la investigación del caso, a raíz de que terminó el proceso de declaraciones finalmente el día viernes con la confesión completa de Marcelo Odebrecht, que en realidad es una ratificación y complementación de lo que ya había empezado a hacer en el mes de diciembre, ¿no? Y primero lo que me decían es que es sorprendente porque ha entregado información que no se conocía. Pero un asunto que resulta relevante es que hay una cantidad impresionante de información sobre Perú y que el Ministerio Público de Perú ya había tenido acceso a esta información y que la cantidad y calidad de la información que estaba recibiendo iba a provocar literalmente un terremoto en el Perú, porque había ministros o exministros, había expresidentes, había alcaldes, exgobernadores regionales, es decir, funcionarios de diversos niveles, es decir, era todo un sistema que ha sido confesado. Exitosa. Entonces, yo insisto en la interrogante. Hamilton Castro está claro que se está jugando a que no te agredo, digamos, en esta negociación, pero tú me das todo. Es más, lo que han declarado es que, y eso lo ha dicho el propio representante de Odebrecht en el Perú, es que el único gobierno de los, creo que son 12 o 13 con los que están negociando en el mundo en este momento una colaboración, es el único ministerio público que le ha pedido una señal en dinero de $30 millones, como lo que ha pedido el Estado peruano, ¿no? Entonces, o con la que ha pedido en este caso el Ministerio Público. Ahora, es un riesgo, ¿no? A ver, mira. Porque lo que podemos tener al final es mucha información, pero de repente no vamos a tener ninguna capacidad de recuperación del dinero. Es decir, vamos a meter preso a medio mundo, pero no vamos a recuperar la plata que se robaron. A ver, dos cosas. Primero, hace un momento me referí a las medidas que nosotros proponíamos, algunas de las cuales se han empezado a hacer. Pero más allá de qué tan bien o qué tan discutible es esta estrategia, eso lo vamos a saber muy pronto, en los próximos días, probablemente, claro, en un horizonte, permítame. Claro, en el momento en que el fiscal suelte la información. En un horizonte probablemente de menos de un mes, vamos a saber qué tan acertada era esta lectura, este diseño, esta estrategia. Eso lo vamos a saber pronto. Pero Nicolás, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. No solamente debemos esperar al ritmo, bajo los ejes de interés de investigaciones en el extranjero. Hay cosas que nosotros podemos y tenemos que hacer. Y he venido a plantear esas cosas. He venido a señalar esas cosas. Si me permite, puedo puntualizarlas. Mire, nosotros hemos hecho un informe sobre los planes anticorrupción. No lo voy a fatigar señalando todo el plan, pero le voy a dar lo que ustedes llaman una pepa, ¿no? Los periodistas. Mire, el año 2014 se presentó un proyecto de ley que fue dictaminado en 3 días, o sea, a una velocidad impresionante. Eso el 7/1 del 2014. Y en el interín, entre enero y marzo, se aprueba la ley y luego se publica el 2 de marzo. Y en junio se adjudica el gasoducto del sur. La obra más grande en la historia del Perú, de 7.000 y pico de millones de dólares, se entrega. ¿Cuál es el ¿Cuánto tiempo? O sea, permítame. Es, que es increíble los plazos. No, pero es que todavía no le he dicho el contenido de la ley. El contenido de la ley era sacar del ojo público, sacar de la ley de transparencia y acceso a la información el informe económico de las APP, es decir, de las asociaciones público-privadas, de estos proyectos. Esa era el objeto, en el fondo, de esa ley. Es decir, que ni usted, ni yo, ni la ciudadanía nos enteremos de lo que está pasando. Nos enteremos
de cuál es la base económica que sirve para entregar la buena pro a una obra tan importante. Y esa obra y esa información por su naturaleza es de carácter público. Ahora, ¿y quién propuso esa ley? Fue una iniciativa del Ejecutivo, ¿no? Por eso, ¿qué ha pasado en el Perú en los últimos años? El propio Ejecutivo, el propio Legislativo han agujereado el sistema anticorrupción y el sistema de transparencia y acceso a la información. Está muy bien que nos preocupemos y atendamos lo que está sucediendo afuera, pero miremos lo que ha pasado en la casa. Sucede que el Ejecutivo presenta una ley para que el informe económico que nos va a permitir saber cuál es el tamaño del negocio, la rentabilidad del negocio, la conveniencia, qué tan útil económicamente es para el país, el impacto económico que va a tener para el país, Rutas de Lima, el gasoducto, usted esa información no la va a conocer. No la va a conocer. Y lo que es más grave todavía, el argumento que se da es el siguiente: como se trata de una iniciativa de una asociación público-privada, usted ha hecho todos sus estudios, ha pagado a sus financistas, a sus economistas, a sus abogados, entonces esa información no la va a poner al público para que su competidor la tome y luego compita con usted. Suena razonable. Pero ¿por qué esta información, a título de esta ley, después de entregada la buena pro, sigue siendo información confidencial? ¿Por qué sigue siendo? La norma lo establece así. Es una norma que por donde lo mire es inconstitucional. Ahora, sin embargo es inconstitucional, pero fue presentada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso de la República. Y aprobada por el Congreso de la República. Pero hay algo que se me estaba quedando en el tintero. Mira, a estas alturas del avance, digamos, de los negocios, ya todo el mundo sabe lo que cuesta 1 kilómetro de pista, 1 kilómetro de túnel, 1 kilómetro de puente. Es casi un commodity. No hay ciencia infusa ahí en un diseño financiero para soportar o para sustentar o solventar un proyecto como este. Es más, yo tengo aquí un informe de la OCDE que dice que justamente los actos de corrupción se dan en la primera etapa, no después, sino en la primera etapa, en la etapa de la adjudicación, y es el momento en el que tienes que ser más transparente. Y es en el momento en el que el Ejecutivo y el Legislativo en su momento han puesto una cortina de opacidad. Ahora, defensor, lo que, es decir, yo pensaba en esto este fin de semana. Lo que está ocurriendo con toda la información que nos viene de Odebrecht es que todo ha fallado. Es decir, ¿cómo es posible que vengan los señores de Odebrecht y nos revelen, no, maravilla, de repente descubrimos algo que todo el mundo sabía que estaba ocurriendo y nadie se atrevió a enfrentar, que la obra pública en el Perú está atravesada por la corrupción? Entonces, ¿qué pasó con las comisiones de investigación que ha hecho el Congreso de la República, con las fiscalizaciones? ¿Qué ha pasado con el Ministerio Público? ¿Qué ha pasado con la Contraloría General de la República? ¿Qué ha pasado con los mecanismos que debíamos tener para que esto no pase? Y resulta que ahora ha estado pasando sistemáticamente y el país ha perdido decenas de millones de dólares. Yo creo que está siendo muy conservador cuando dice decenas de millones de dólares. Es más que eso. Es mucho más que eso. Yo creo que no es que haya fallado. Yo creo que ha funcionado, pero a la inversa. Porque esto es adrede. Claro. Esto no parece ser fruto de la casualidad. Porque, como decía hace un momento, esta era la etapa en la que había que poner mayor celo. Esto debería estar en el ojo público, porque la ciudadanía tiene derecho a saber las sumas y restas, para decirlo en sencillo, respecto de las bondades o deficiencias de ese proyecto o de todos esos proyectos. Entonces, esto se ha sacado adrede del ojo público. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Porque no se trata simplemente de denunciar. La Defensoría va a presentar una iniciativa legislativa dentro del marco de sus competencias para derogar esto, para que podamos conocerlo, porque hasta ahora no lo conocemos, para que podamos saber. Bueno, ya hizo crisis, ¿no es cierto? O sea, probablemente si hubiéramos tenido acceso a la información, los ciudadanos, es decir, incluso la propia Defensoría, cualquiera hubiera podido objetar lo que estaba pasando. Bueno, yo me declaro inocente, yo soy defensor recién hace 4 años. Claro, pero no, me refiero a lo que se puede, bueno, pero por ejemplo, lo que está pasando ahora en Chinchero, que es la misma discusión, ¿no es cierto? Porque esto también es una APP. Claro. Entonces,
Tampoco recién ahora nos enteramos que no tienen plata, porque finalmente el problema de fondo es ese, ¿no? Claro, son inversionistas sin dinero. Claro. ¿No? Bueno. O sea, vamos a hacer un aeropuerto puntual, pero no tenemos la plata, discúlpenos, ¿no? O sea... La Defensoría, como decía, va a presentar una iniciativa popular para que se derogue esto. Yo tengo la confianza que el Congreso va a derogar esta norma porque es de groseramente inconstitucional. Y si no lo hace, vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad para que se quede derogada esta norma. Pero de repente sus oyentes dirán, bueno, pero esto es un solo caso. No, no es un solo caso. Voy a mencionarle otro caso, igual de grave. En el año 2014 se informó que el ministro Mayorga, ministro de Energía y Minas en ese momento, había sido asesor de Odebrecht. Y en ese momento se estaba discutiendo el Reglamento Nacional de Hidrocarburos. Entonces se pidió que el correo institucional del Ministerio de Energía y Minas, esos correos que iban y venían, se haga público el contenido de esos correos. ¿Qué respondió el Ministerio? El Ministerio dijo que esos correos estaban protegidos por el secreto de las comunicaciones, violando la ley de transparencia. La sociedad civil, un organismo de la sociedad civil, presenta un habeas data. La Defensoría se constituye como amicus curia, que es algo así como amigo del juez, claro. Presenta un informe y dice que esa información tiene que ser pública. Es pública. El juez declara fundado, el Ministerio apela el 2015, julio del 2015, sube a la sala con efecto suspensivo, que en sencillo quiere decir, tienes razón, pero no te doy la información. Hasta que no resuelva la última instancia. Correcto. Estamos prácticamente en febrero del 2017. Mira, Nicolás, qué útil, qué importante, qué crucial hubiera sido conocer esa información el año 2014. Nuevamente, es el propio Estado el que orada, el que agujerea el sistema, porque en este caso el Poder Judicial debería haber develado esa información junto con la sentencia, porque hay un interés público, hay un interés mayor. Claro, pero es tremendo lo que está diciendo defensor, porque la conclusión a la que tenemos que llegar es, no, el sistema falló. No, el sistema no falló. El sistema funcionó para lo que tenía que funcionar, que era encubrir un sistema perverso de corrupción que atravesaba y atraviesa el Estado peruano de lado a lado. Esa es la verdad, finalmente. Yo creo que ese es el análisis de fondo, el que tenemos que hacer como institución, como sociedad. Aquí, desafortunadamente, estamos frente a una organización del crimen que ha tenido apoyo desde el Estado. No es que hayan venido extranjeros a pervertir a los... No, vamos a hablar las cosas con claridad. Ha habido un estado de cosas que han funcionado a favor de toda esta organización del crimen. Y eso tenemos que corregirlo. El Congreso, también vamos a enviar al Poder Judicial una comunicación para que esto se resuelva de una buena vez. ¿Qué hace? Si este es un tema de puro derecho. ¿Qué quiere decir de puro derecho? Donde no hay nada que probar. Lo que hay que hacer es analizar si es o no es pero lo que de naturaleza pública, claro, es información. Pero yo creo que esto es bien importante, y con esto quisiera ir terminando, señor defensor. Es decir, lo que tenemos al frente no solamente es un proceso donde tienen que ir a la cárcel todos aquellos que hayan sido parte de este perverso sistema de corrupción, pero además hay que recuperar el dinero que le robaron al Estado peruano y aplicarle las penalidades que correspondan, para lo cual es muy importante esta discusión de si se embargan o no los bienes, pero finalmente va a haber que hacer una especie de reconstrucción del aparato del Estado peruano en función de ponerlo al servicio de los ciudadanos y no de este sistema de corrupción. Yo quisiera tomar esa frase, la que acaba de señalar. Esto es un engaño, muchacho, cuando dicen, mire, vamos a devolver el monto de la corrupción. No, señor, no vamos a devolver el monto de la corrupción. Acá hay un daño y hay que cuantificar el daño. Un daño no solamente en la multiplicación de la rentabilidad, en los sobrecostos que se han planteado, en el costo de oportunidad que se ha perdido. Aquí hay que medir muy bien el daño. Por eso, hace un momento, cuando tú me decías decenas de millones, no, señor, no son decenas de millones, pues estamos hablando solo en el caso de Odebrecht en los últimos años, 12.000 millones de dólares. De eso estamos hablando. ¿Cuánto de eso ha significado sobrevaloración, corrupción?
este es un tema muy complejo. Este es un mega caso, no es un grupo de casos de cohecho, 3, 4 casos, no señor. Este es un mega caso y hay que mirarlo así, donde tienes una organización internacional del crimen, que no es una sola empresa, y tienes un Estado que ha servido para que esto opere. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con Guillermo Herrera Descalzi para hablar de la crisis generada con el gasoducto y para hablar también un poco sobre lo del aeropuerto. Me interesa saber qué piensa de la crisis que se ha generado también en Chincheros. Antes de ir a la pausa, tenemos menciones en nuestros auspiciadores. ¿Quieres tener éxito en tu empresa? Estudia marketing en España, en la única escuela especializada de negocios experta en marketing y ventas. Vive la experiencia de estudiar en Europa. Esta es tu oportunidad de estudiar con los mejores del marketing y los negocios. Certifícate en una semana full que incluye todo: pasajes, alojamiento, alimentación y visitas empresariales. Hasta el 10 de febrero, 10% de descuento. Comunícate al WhatsApp 960-910-969, 960-910-969 o ingresa al Facebook Madrid Marketing MSMK Perú. Y tenemos otro mensaje: tú eliges quién quieres ser, conviértete en un profesional de éxito. Estudia en la Universidad Winner con más de 20 carreras profesionales en salud, derecho, ingeniería, turismo y gestión empresarial. Universidad Winner, la primera universidad del Perú con más carreras acreditadas en salud. Tú eliges quién quieres ser. Examen de admisión 12 de marzo. Visítanos en www.uwinner.edu.pe. Regresamos. Ya son las 10:35.